Te vamos a enseñar a gestionar tu dinero, como lo hacemos para nuestros grandes patrimonios en España. Y si quieres aprender la manera más estratégica de hacer crecer tu patrimonio, síguenos y mantente en este canal. Y estamos aquí hoy bastante preocupados, ¿no? por las llamadas que estamos recibiendo de muchísimos clientes, que es qué hacer con tu dinero ahora y los análisis del mercado en este abril del 2025 con todo lo que está pasando. Esto es una reflexión que hay que hacer en alto a la gente que nos está viendo. Si no sabes qué hacer con tu cartera en este momento que está en rojo y no sabes si entrar o salir o si quedarte parado, yo creo que este vídeo de hoy te va a interesar muchísimo porque mucha gente estará teniendo esta duda. Porque lo que pasa en los próximos 3-6 meses, todo esto va a cambiar mucho el mercado. ¿Cuál sería un poco el planteamiento del problema que veríamos, Javier? Estamos en abril del 2025, los mercados están más inciertos que nunca. Trump vuelve a escena con medidas que pueden impactar en el comercio mundial, como estamos viendo. La inflación no termina de ceder, los bancos centrales están en pausa, pero cualquier movimiento puede agitar los mercados. Y mientras tanto, como dices, Pedro, pues miles de inversores pues no saben qué hacer. Si esperar, si moverse, desconectar simplemente, ¿no? Que esa también a veces es una de las muy buena opción, o como hacen los de la banca, ¿no? El avestruz, meten la cabeza en el hoyo y no cogen el teléfono a sus clientes. Tomar decisiones ahora es fundamental. Cómo poder estructurar tu cartera y saber si hay que ser prudente, pero no inmovilizarse. Yo creo que el mercado está en un punto de inflexión donde tenemos a la Fed y al Banco Central Europeo por otro lado con tipos máximos que aún no están bajando los tipos, no lo entiendo por qué, pero bueno, están intentando mantenerlos. Y con este dato de inflación lo que se puede retrasar o acelerar ese giro, ¿no? Por otro lado, la vuelta de Donald Trump está generando muchísimo ruido y está empezando a hablar de estos aranceles en las economías emergentes, de presión comercial, y esto está metiendo mucha volatilidad a los mercados, especialmente a nivel internacional. Y todo esto en un contexto de una lucha geopolítica entre Rusia y Ucrania que sigue sin resolverse, y el Oriente Medio también, que sigue presionando con los precios de la energía. Con lo cual, en definitiva, un popurrí a nivel mundial que entiendo que cualquiera que nos esté viendo tenga miedo, ¿no? Sobre todo porque todas las noticias son de alarmismo, de compra una mochila para 3 días de supervivencia. O sea, creo que esto se nos está yendo un poco de manos. No solo que se está yendo de manos, sino que además yo considero que todo esto es una maniobra política por parte de Trump, claro, para refinanciar la deuda americana. Punto. La deuda americana está disparada y Trump tiene que aplicar medidas como político empresario que es, está aplicando medidas. Que no, con esto no quiero decir, para el que nos esté viendo, que nosotros somos aquí pro Trump, pero económicamente él está aplicando las medidas que considera oportunas para salvar a su país y aplicar lo adecuado, ¿no? Y al final, pues no dejan de ser momentos que él actúa para hacer que su economía al final funcione. Ya lo hizo en su primer mandato, ya lo hizo. Todas las empresas americanas se dispararon. Si él hace esto, él quiere el foco mediático, que todo el mundo le llame pelo zanahoria, que las cosas las hace de una tal manera, que es un payaso, y todo el mundo habla de él, pero al final todas las medidas políticas que está aplicando las aplica por detrás. O sea, con lo cual creo que lo hace de una manera bastante inteligente. Bueno, pues el resultado de todo esto que ha hablado Pedro ahora mismo significa renta variable, nerviosismo total, renta fija, por primera vez en los últimos años empieza a ser interesante, y muchos de los inversores lo que están buscando es seguridad sin saber muy bien dónde encontrar esa seguridad. Cualquier predicción que queramos hacer a más de 3 años vista es ser muy osados y querer ser muy pretenciosos. Lo que sí está claro es que la volatilidad va a estar sostenida a corto plazo. Salvo que haya un cambio y el discurso de Donald Trump sea más moderado, los bancos centrales den alguna clara sensación de algún giro, todo va a suponer una pequeña subida, pero vamos, no sé, como he dicho anteriormente, hacer una predicción es muy, muy osado.
ante esta moderación de Trump, si las cosas se calman un poquito, tendremos una subida moderada de los mercados, pero tampoco esperemos grandes subidas ni grandes repuntes. Lo que sí está claro es que este año va a ser un año de transición. Suele pasar después de 2 años bastante buenos para mercados, siempre suele haber un año de corrección, que puede ser que sea este, y hay que estar preparado para todo, tanto para oportunidades como para futuras caídas que nos puedan sorprender como ahora mismo en la actualidad. Siempre es importante mantener la calma en estos momentos, sobre todo la calma. Yo entiendo que cuando tú estás viendo tu cartera los últimos 2 años y solo ves subidas y te piensas que eres Warren Buffett y que eres un super inversor y que sabes más que nadie de mercados, y cuando te hablan de inversión, pues tú piensas que no, porque te estás viendo el fondo de Morningstar en tu cartera y te piensas que eres el máquina porque te has mirado los 5 estrellas y te crees que eres... Cuando llegan estos momentos, pues generalmente esta gente son los que realmente son los primeros que toman decisiones para vender y piensan que tienen que hacer movimientos en su cartera, y yo creo que es todo lo contrario. Es el momento de mantener la calma y si puedes invertir un poquito más. Y todo depende también de la estrategia temporal del cliente. No es lo mismo invertir a 10 años como hacemos normalmente cuando hablamos de fondos de inversión, planes de pensiones, que sí, efectivamente han estado en los últimos años ganando barbaridades, pero este año ha sido el único año donde te empiezan a llamar con caídas del 18, como puede ser el renta variable norteamericana, y es cuando se han puesto nerviosos. Digo, vamos a ver, la estrategia es a 5 o 6 años, que un renta variable norteamericana en una media de los últimos 5 o 6 años se ha ido un 78% de rentabilidad, a pesar de que un año sea malo. Por lo tanto, tranquilidad. Esto es temporal. Está negociando la refinanciación de su deuda. Sí. Año más, puede ser un año de transición y un año de rojo. No pasa nada. Volverá el verde próximamente. Esas dudas es gente que no tiene una estrategia clara del por qué ha realizado esa inversión o se ha metido en esos mercados. Además siempre ocurre, da igual lo que puedas explicar, la gente en cuanto ve las noticias y nos cuentan que esto va a ser el apocalipsis, algo que hemos vivido durante muchísimos años, todo sale adelante y nos damos cuenta que son ciclos. Por eso lo que tú decías, el tema de la tranquilidad, la calma. Y como también decía Javi, vamos a hacer un plan y saber perfectamente el por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas. ¿Cuáles son las estrategias reales que estamos aplicando nosotros? ¿Vale? Y yo creo que vamos a hablar un poco de la visibilidad, es decir, qué tipo de productos hay, qué es la protección que tienen que tener en cuenta y qué oportunidades hay. Yo primero quiero hablar de algo que nosotros hacemos que no de por sí tiene que ser la solución idónea para todo el mundo, ni trato de convencer aquí a todo el mundo, pero nosotros tenemos una solución a 45 días que cumple con los estándares del español, que es liquidez, rentabilidad y seguridad. Y sobre todo, descorrelacionado de mercados, que eso es más importante. Cuando hablamos de invertir en economía real, estamos haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que está pasando en los mercados. Yo, al invertir en esto, en momentos de volatilidad como esto, pues me quito todo el estrés del mercado. Y esto es algo que le diría a todos los que nos estén viendo, es escúchalo, mira lo que es, aprende, y si te parece interesante, hazlo. Pero no te dejes llevar por solamente el producto que tú conoces o lo que has conocido hasta ahora, ¿no? Porque mucha gente nos ve y dice, inversión a 45 días, no existe. Bueno, no existe porque lo ha dicho tu cuñado. No, te lo has dicho tú a ti mismo, porque tienes un concepto en tu cabeza de que solo existen los 3-4 productos que te han enseñado el banco y no has investigado un poco más, ¿no? Pero existir, existe. Y yo creo que, bueno, esto es importante. Luego, cuando hablamos de la renta fija, no es lo mismo comprar renta fija que tenga mucha exposición a determinados mercados o a determinados países que a determinadas empresas. Entonces, yo creo que si tú estás invertido en renta fija en este momento en países, pues es una inversión bastante más segura que invertir en empresas. Entonces, también es importante cuando te hablen de renta fija, para que todos nos vean, que ¿puedo invertir en renta fija? Sí, pero ahora mismo renta fija de empresas sería recomendable. Yo no lo tengo tan claro. Quizás invertir en renta fija de países donde los países, al fin y al cabo, todavía no hay una crisis de deuda y se mantienen bastante estables, pues puede ser un instrumento defensivo. Puede haber algo ahí interesante, algún bono corporativo
de alguna empresa potente que supere por lo menos la inflación. Porque fíjate que han caído empresas donde nosotros pensábamos que, o todo el mundo pensaba, no, yo pongo ahí mi dinero y voy a vivir, ¿no? Pues oye, te ha caído un Tesla un 50%, un Amazon un 30%, Microsoft otro 30%. O sea, con lo cual, Apple, bueno, pues es decir, que está cayendo todo. Entonces, ¿es una buena oportunidad de mercado? Sí. ¿Vives de eso y estás viviendo del dividendo que te pagan estas empresas? Pues a lo mejor ahora tu economía se ve un poco lastrada. Por eso siempre hablamos de la diversificación. Tienes que tener parte en acciones, parte en renta fija y parte en activos monetarios. Hay una estrategia que nosotros aplicamos, que como además tenemos la posibilidad de la comercialización del fondo de inversión de la Fórmula 1, que también viene muy bien en momentos de crisis, porque hablamos del sector lujo, donde se invierte en renta variable y con capital garantizado. Capital garantizado siempre a partir del mes 36 y también un tipo de interés mínimo garantizado anual del 3,25. Siempre hablando de mínimos. Por lo tanto, es una manera de invertir en renta variable con el capital garantizado a partir de ese mes 36 y un día. Por lo que, aunque se desplome absolutamente todo, incluso el sector lujo, que también suele ser un sector refugio, ¿no? en momentos de incertidumbre y de crisis, pues oye, tenemos la posibilidad de esa garantía de capital. Entonces, oye, me da igual lo que pase, que tengo un tipo de interés mínimo superior a las cuentas remuneradas y superior ahora mismo a la inflación, y es una manera de invertir con el capital garantizado en renta variable. O sea, eso es un cañón. Cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, que un día nos levantamos en rojo, otro día en verde y al día siguiente no sabemos ni lo que va a pasar. Con lo cual aquí aprovechamos las grandes rentabilidades y posibilidades que nos puede dar el sector de lujo, como bien ha dicho Javier, pero también estamos protegidos por si acaso se pudiera alargar, cosa no es probable que a tan largo plazo, 3 años de caídas nunca se ha producido, pero por si acaso pues estamos protegidos mediante esa garantía. Y cuando hablamos de renta variable, sobre todo, no se trata de adivinar el futuro, ¿vale? Se trata de construir una cartera, pensar en un largo plazo, pensar el para qué has construido la cartera al momento inicial. Por eso esta conversación con los clientes la tenemos. Es decir, ¿tú quieres invertir en fondos? Estupendo. ¿Cuál es tu plazo? No, yo es que a lo mejor dentro de 3 años... No te recomiendo, o por lo menos con nosotros no, porque al final lo que queremos es la seguridad de que tú estés cubierto y de que no te tenga que pasar nada, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar siempre en este tipo de paradigmas, de todo lo que puede pasar en los mercados, pero ser constante y no tratar de adivinar. Nosotros ahora, en nuestras carteras, lo que estamos haciendo es ser inmóviles. No estamos tocando nada, no estamos moviendo nada y estamos pensando que, bueno, pues hoy ha habido una caída fuerte, pero ya la ha habido en el pasado. O sea, puedo mencionar el COVID, en 2008, cada 2-3 años hay algún punto de caída donde los inversores tienen que estar previstos y no tomar decisiones por el miedo. Es que ahora mismo... Oye, que está en rojo todo. Bueno, pues a la tele le encantan este tipo de noticias, poner el tremendismo. El otro día me llamaba mi madre y me decía que en qué le afectaba que Donald Trump ahora pusiera estos aranceles. Ya le tuve que decir a mi madre si teníamos una empresa de plátanos y yo no me había enterado. O sea, y de vino. O de vino, o que exportábamos a Estados Unidos. Bueno, pues a determinados empresarios efectivamente les afecta. A nosotros a lo mejor... Al que vaya a comprarse un iPhone, a lo mejor le cuesta 20 euros más o 30 euros más. Bueno, pues es un gasto, pero son gastos referenciados a sectores concretos, con lo cual vamos a mantener la calma, vamos a mantenernos y seguir. Bueno, al final siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Muchas personas ahora mismo están paralizadas, esperando para saber cuál es el mejor momento para invertir, pero la realidad es que esto no se trata de jugar a adivinar el futuro. Lo que sí se puede hacer es construir una cartera sólida con un horizonte temporal, visión a largo plazo y adaptada pues al entorno actual. Lo que no podemos estar es cambiando las carteras cada 15 días, ¿vale? Entonces, si se establece un horizonte, eso es lo que hay que ir construyendo mes a mes. Los indexados, tú no paras un indexado de 50 euros o 100 euros al mes porque en este momento haya incertidumbre. A lo mejor lo que tienes es que meter es el doble de aportación porque estás comprando más barato todavía lo que haces con 100. A lo mejor esos 100 se convierten en 200 de compra, ¿no?
Cuando llegue esa recuperación es cuando vas a notar todas esas aportaciones en los peores momentos de mercado. El mercado financiero es el único mercado donde las personas, nosotros en particular, siempre compramos cuando está más alto. Generalmente todos vamos a comprar en enero y en julio cuando son las rebajas, y aquí no. Y ahora con bajadas y bajadas prolongadas en el tiempo podría ser una muy buena oportunidad para hacer una aportación extra, como bien ha dicho Javier. Por eso no se lo plantean, solo se plantean vender Efectivamente. en vez de entrar cuando ha habido una bajada de un 30%, como ha dicho Pedro, de un 30% en Microsoft, de un 30%, de un 50% en Tesla. Efectivamente. Eso es un momento perfecto. No, para porque entrar. me asustan, esto va a ser una hecatombe. ¿Cuál es el suelo? ¿Cuál es el suelo? Pues, ¿Y hasta cuándo va a caer? No lo sabemos. Si lo supiéramos seríamos ricos. pero un y 50 yo creo que es un buen descuento. Efectivamente. ¿No creéis vosotros también que de alguna manera la gente en estos últimos años, yo diría casi ya una década, han pensado que la tecnología era el único sector, ¿no? Apostando por la tecnología. Bueno, porque la tecnología al 170, al 180 he ganado una barbaridad. Y efectivamente, todo el mundo ha ganado una barbaridad y se piensan que esto va a ser eterno, ¿no? O sea, y la tecnología, lógicamente, seguirá tirando, pero los sectores son cíclicos, ¿no? O sea, ha habido una época que han sido uno, otra época otro, y a lo mejor estamos llegando al momento en el que la tecnología en sí no es tan importante y es más la inteligencia artificial, más decantado a eso, a los chips, que lo podemos llamar tecnología, sí, pero no tanto. Quiero decir, porque ¿quiénes están metidos dentro de la tecnología, dentro de las empresas tecnológicas? Los próximos años van a ser unos años complejos, donde por eso nosotros insistimos tanto en la diversificación, en gestión alternativa, en inversiones pues, que no tienen tanto que ver con la renta variable o con la renta fija o con los propios depósitos. ¿Hay que tenerlos? Sí, pero también creo que esta gestión alternativa con productos como fondos garantizados, como productos a muy corto plazo o como contratos fijos con salidas a bolsa donde también tengas un rendimiento interesante, o invertir en oro, en hidrocarburos, cosas de este sentido, pueden hacer que tu cartera esté bastante más equilibrada que estar de otra manera. Solo hay una cosa clara, y es que hay que estar invertido. Eso es clarísimo. Sí, lo que no puedes tener es el saldo muerto en el banco al 0%. Como conclusión, yo creo que estamos en un momento muy complejo en el que estamos con un montón de oportunidades, pero en un momento súper complejo. Lo importante, nosotros no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a pasar con tu cartera. Entonces, importante, o consejo que daríamos aquí, rentabilidad cerrada a corto plazo, apuesta por ello. Al final tienes que tener confianza, lógicamente. No te voy a hablar de los mismos parámetros que habla la banca, de la seguridad, de la CNMV, de cuál es tu perfil de riesgo. Soy conservador, del cual aquí hemos hablado largo y tendido en el canal. Que lo hacemos igualmente, pero la renta fija puede volver a ser atractiva en momentos como este, si empiezan a bajar tipos, ¿vale? Si empiezan a bajar tipos pueden coger rentabilidades interesantes. Y seguir metido en renta variable porque te puedes quedar fuera del rebote, y si viene un rebote ahora, pues puede ser interesante. Va, y por ir cerrando un poco el vídeo, la pregunta más bien es a vosotros. ¿Cómo estáis estructurando vosotros vuestras carteras? ¿Cómo os encontráis con estas situaciones y cómo vivís los momentos de incertidumbre? Escribidnos la palabra patrimonio, ¿vale? Os contactaremos a cada uno personalmente para tener una primera reunión de, oye, conoceros y hablar sobre esto que hemos hablado hoy, de miedo, incertidumbre, mercados, números rojos en tu cartera. Todo esto creo que puede ser, oye, al final llevamos más de 20 años en banca y las hemos vivido de todos los colores. Entonces creo que podemos ayudaros a tranquilizaros, a crear esa cartera en el largo plazo y en el corto, porque también hay productos para el corto. Entonces, pues bueno. Importante que no se olviden de suscribirse al canal, de recomendárselo a todos sus amigos y que sigan viéndonos y apostando por nosotros, y darles las gracias por estar un día más aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Chao.